dialogábamos ya con un muy noble amigo de esta casa, me refiero al señor economista Abelardo Pachano, personaje público que no necesita de ningún tipo de presentación, pero él es un muy calificado consultor económico. El tema de esta mañana es reactivación económica y yo quisiera recomendar al público, ojalá fuera posible, la lectura de este editorial cuyo titular es Abelardo, publicado en El Comercio el viernes anterior, 22 de abril, en la página 10, Transparencia y Equidad. El tema de esta tragedia que le tiene al Ecuador en vilo, porque la verdad es que todos los ecuatorianos nos sentimos mal ante una circunstancia como la que están viviendo los compatriotas de Manabí, Esmeraldas y también de alguna parte de Guayas. Y la solidaridad de la sociedad civil ha sido tan extraordinaria. La iniciativa de los distintos conglomerados civiles ha sido pero tan instantánea y tan eficiente que lo menos que se le puede pedir al gobierno es, primero, que cese esa política agresiva de confrontación, que se serene. Esto. Ante una tragedia, la improvisación es la peor cosa que podemos hacer, y más bien en unión de la sociedad civil a la que no le quiere el presidente, le maltrató en su presentación en el Vaticano, no le quiere. En el Vaticano dijo que la sociedad civil es una amenaza. Y la verdad es que la sociedad civil nos ha dado una lección en el tratamiento de asistencia inmediata a los damnificados de las provincias de la costa. Porque la reacción espontánea de los ciudadanos ecuatorianos de todas las latitudes, de todas partes, entregando lo que pueden, y a través del que sea, entregándole confianza a distintas instituciones privadas, donde uno ve cómo apilan productos de diversa naturaleza, bienes, colchones, distintas cosas, las dejan en esas instituciones privadas porque confían en esas instituciones privadas. Y luego vemos convoys de camiones que salen de las ciudades y que llegan a las zonas afectadas. Entonces, lo menos que nosotros tenemos que pedir es serenarse. Este es un problema de toda la colectividad. Este no es un problema del gobierno, este es un problema de todos nosotros. Y debemos tratarlo con la objetividad con la que se requiere. Y en ese sentido, cuando tenemos a una cantidad enorme de ecuatorianos, no sabemos todavía cuántos son. Hay algunos que dicen que podrían los damnificados llegar a ser hasta 500,000. Creo que la cifra es excesiva. Hay un estudio de unos académicos de una universidad de Guayaquil que dice que a lo mejor hay hasta más de 100,000 casas afectadas. No sé, será, no será. No tengo elementos como para poder ni respaldar ese dato ni para poderlo criticar. Pero la verdad es que las imágenes que recibimos por los distintos medios y los comentarios que tenemos demuestran el dolor por el que están atravesando esos compatriotas nuestros. Entonces, lo mínimo que requerimos nosotros es trabajarle a cada dólar que nos entregan con una escrupulosidad total, con una escrupulosidad total, y por eso es que hay que ponerlo en cuentas separadas. Por eso es que eso se tiene que manejar de manera diferenciada, porque sería un crimen por usar ya una palabra que se merece que se la use. Sería un crimen que parte del dinero de las contribuciones de los ciudadanos vayan a parar a la solución del déficit fiscal. Y que al gasto corriente. Por eso, a la solución del déficit fiscal. Oye, si vamos a contribuir con el IVA, si vamos a contribuir con el impuesto al patrimonio, si vamos a contribuir con los salarios, si se va a pagar más impuesto a la renta, en definitiva, si se está pidiendo un sacrificio a todos, que además es antitécnico, que va en contra de la línea es absolutamente antitécnico. Pero luego podemos conversar el porqué. Pero para que no se quiera creer que estamos en contra de contribuir. Yo creo que los que más tenemos y los que hemos tenido fortuna en la vida, que Dios y nuestro trabajo nos ha ayudado, bueno,
tenemos que contribuir más, pues eso no es. nos queda la menor duda, y si nos ponemos nosotros aquí a ser cicateros, me parece que vamos en contra de nuestra condición básica de seres humanos. Entonces, esa solidaridad la tenemos que manifestar, pero también en base a esa solidaridad estamos pidiendo que haya transparencia. Y el gobierno no puede ponerse en una esquina y decir, no, lo que están queriendo es regresar a la época anterior para volver a gobernar en el Ecuador. No, este no es un problema de gobierno. No es un problema de gobierno, es un problema de país. Y mientras más apoyemos y con mayor, yo diría, generosidad entreguemos nuestros aportes, mejor todavía. Aquí se trata de sumar, no de dividir, no de restar. Entonces, el primer gran mensaje, Diego, al gobierno de manera particular, es que se serene, es que se tranquilice. Hay cosas inmediatas que hay que atender, hay que salvar las vidas y ojalá todavía hayan sobrevivientes en los escombros. Esa tarea inmediata las vienen haciendo con el apoyo internacional, con el apoyo local. Habrá fallas, claro que van a haber fallas. Y el gobierno tiene que aceptar que van a haber fallas. No es un gobierno perfecto, no hay gobierno perfecto en el mundo. De tal manera que decir que ya todo está resuelto me parece que es un error, y es un error de fondo. Y hay agua, y hay luz, y ya están todos acomodados, ya les estamos dando alimentos. No es así. Un daño de la dimensión que tuvimos va a tomar varios años y va a ir más allá, va a trascender a este gobierno. Le va a tocar también enfrentar parte de los costos al siguiente gobierno. Con mayor razón para trabajarlo con recursos separados, Diego. Con mayor razón. Muchísimo su presencia y sus palabras, señor economista. Estamos dialogando con el economista Abelardo Pachano. Abelardo, pese a que todos los ecuatorianos estamos dispuestos a realizar sacrificios para ayudar a los damnificados por el terremoto, no dejamos de preguntarnos cómo es posible que el país no haya ahorrado durante largo periodo de bonanza petrolera y ahora tenga que obtener recursos de los ciudadanos y las empresas. ¿Cuál es su comentario? Ya no lo hizo. ¿Cuántas veces le dijimos al gobierno en estos mismos micrófonos, a lo largo de varios años? Señores, ahorren un poco. Esta etapa de abundancia va a tener un fin. Y cuando se produzcan hechos extraordinarios, no tengamos recursos, nos va a doler, nos va a costar. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro, es lo que está ocurriendo. Y Diego, hoy día se presenta la tragedia del terremoto de la costa. Y el Cotopaxi que está este rato en reposo. Y si mañana se despierte el Cotopaxi, porque el Cotopaxi está en erupción. Hablé con el Instituto Geofísico de la Politécnica y lo que le dicen es que ha bajado el nivel de actividad, pero no es que ya se tranquilizó el Cotopaxi. Si mañana tenemos un problema derivado de un cambio de ánimo del Cotopaxi, que vamos a volver otra vez a pedirles a los ciudadanos más impuestos, más tributos, porque no hay un afán, yo diría, de manejar sobriamente las cuentas públicas. Entonces, Diego, la empresa privada ya da demostraciones de apoyo. El día sábado, el propio presidente le reconoce al Grupo Futuro, al grupo de Roque Sevilla, el apoyo que está dando en Canoas con una instalación hospitalaria, en donde tienen no sé cuántos médicos, enfermeras, apoyo, no sé cuántas camas y todo. ¿Quién les pidió al Grupo Futuro que haga? Nadie le pidió, se fue allá. ¿Quién le dijo a Supermercados La Favorita que dé esa contribución? Nadie le pidió. Ahí está, nació de esos empresarios, nació de la actividad privada. La sociedad civil es sensible, la sociedad civil es vital para la democracia. Ahora hay un artículo precioso de Fabián Corral sobre la sociedad civil en el comercio. Es precisamente la fuerza vital que mantiene a un país. Entonces, viendo el tema del terremoto, Diego, la pregunta que nos hacíamos antes de empezar el programa y que yo decía, ¿cuál es el costo del daño? ¿Cuánto vale el daño? Alguien nos ha dado una cifra. Tenemos varias. El presidente nos dijo que él creía entre 2.000 y 3.000 millones. Luego, el día sábado, en la sabatina,
dijo que sus ministros están calculando que es alrededor de 1.200 millones. Lo dijo el sábado. Entonces ya no es ni 2.000 ni 3.000, son 1.200. Yo he estado revisando informaciones respecto a los daños que producen eventos de similar naturaleza. Y estuve viendo un blog de un ecuatoriano que vive en los Estados Unidos, pero que es un muy buen economista, que se llama Manuel González, y el blog se llama Economía en Jeep. Economía en Jeep. Un lindo blog. Hace unos análisis realmente buenos. Y él recoge y dice, el BID hizo un estudio de 2.000 desastres mundiales entre el año 1970 y el año 2008. Sí, es una serie muy grande. Y lograron construir un modelo matemático para poder cuantificar el costo de los daños en función de ciertos resultados. ¿Cuáles son las variables que utilizan? Área dañada, tamaño del área, intensidad del sismo, población per cápita, el ingreso per cápita, porque eso da una necesidad, la población del país, el número de fatalidades o de muertos, entre otras cosas. Y le han corrido al modelo al Ecuador. Le corren al modelo y resulta que el costo podría ser 660 millones. Tenemos al presidente que nos dice 2.000 o 3.000. Te dicen los ministros, nos dicen 1.200. Este estudio hecho por este economista ecuatoriano, usando un modelo del BID, nos dice alrededor de 600 millones. El Instituto Geofísico de los Estados Unidos dice alrededor de 1.000 millones. Dice alrededor de 1.000 millones. Hay otro estudio que dice no, va a ser 2.000 millones. Hay otro no, dice va a ser 8.000 millones. Un instituto académico del Ecuador llega a 8.000. Entonces tenemos nosotros una gama de datos sobre el costo del daño que primero deberíamos evaluarlo para tomar las medidas. Entonces, yo no digo que no se haga nada este rato. Este rato hay que seguir con el trabajo de rescate, muy bien. De atención de salud, de darles alimentos, de darles vivienda, transitoriamente. Pero eso es lo que menos cuesta. En términos económicos es lo que menos cuesta. Lo más caro va a ser reconstruir viviendas, infraestructura privada, carreteras, yo que sé cuánta obra de infraestructura está dañada. Eso va a ser lo caro y eso es lo que va a tomar tiempo. Pero ahora lo que hay es que estabilizarle a la zona para que la gente pueda iniciar un proceso de normalización de vida. De normalización. ¿Cuánto vale eso, Diego? ¿100 millones? ¿50 millones? Han puesto 43 millones, decía alguna de las cifras de los datos del gobierno. Para eso no necesitamos impuestos. Para eso, ahí están los 600 millones que nos quiere prestar el BID, el Banco Mundial y la CAF. Si ya tenemos 600 millones y necesitamos en la urgencia, 100 millones, sentémonos un ratito a hacer las cosas en orden. Y por eso es que yo le decía a Diego, que se serene. Ya tenemos un proyecto de impuestos a las gaseosas, a la cerveza y todo, que deberían suspenderlo. Porque es recesivo. Y ahora con este evento es peor. Entonces, deberían suspender eso. Si es que mañana hay que retomar esos temas, retomemos como país. Retomémoslo como país. Pero la primera cosa es, evaluemos los daños. ¿Cuántos edificios están dañados? ¿Cuántas casas no valen? ¿Cuántos kilómetros de carreteras tenemos afectadas? ¿Qué otra infraestructura está dañada? ¿Cuánto nos cuesta mantener hasta estabilizar a las poblaciones afectadas? Muy bien. Bueno, saquemos un número. Y después de que tengamos el número, digamos, ahora sí, ¿cómo financiamos esto? Porque que tenemos que financiar. Y que si hay que decirles a los que más tienen, paguen más paguen. Claro que sí, por supuesto. Y manejémoslo escrupulosamente en una cuenta aparte. Entonces, supongamos que tenga razón el presidente, que sean 2.000 millones. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? 600 millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF, perfecto. Oiga, aquí tenemos nosotros a un país
que ha tenido unos réditos extraordinarios durante la época de bonanza? China. China ha ganado un montón de plata con nosotros. Montón. Con los precios del petróleo, con los costos. Bueno, mis amigos chinos, por favor, vamos a entrar en una moratoria con ustedes. Ustedes también contribuyan. De acuerdo, contribuyan. de acuerdo. Oigan, los ecuatorianos vamos a poner lo nuestro. Ustedes les vamos a pagar todo. No es que no nos estamos poniendo en la posición que tuvo este gobierno de declararles ilegales, inmorales y todo a la deuda. No, les vamos a pagar, pero dennos plazo. Igual que cuando hoy día va alguien a un banco, y un lindo ejemplo de la Asociación de Bancos, el reconocer que les van a reestructurar todas las deudas en Manaví y en Esmeraldas. Del sector privado. El sector privado está activo, Diego. El sector privado. No es que vienen acá y gracias, y uno tiene que decirles de una manera hasta con poco cariño. No, al sector privado hay que reconocerle lo que es. Diego, yo le digo. Y a la sociedad civil. Claro, pues digo. ¿Quiénes no han intervenido en esto, en la sociedad civil? De toda gama, profesionales de distintas ramas, hombres de negocios, trabajadores, todo el mundo está despierto por ayudar. No hay que perder eso. Entonces, vamos a ver quién financia. De la historia de los de eventos de esta naturaleza, de la historia, sí. Más o menos, entre el 30 y el 35% le cuesta al gobierno reparar los daños. Y el 65-70% le cuesta al sector privado. Seguros. Hay que pagar seguros. Hay una serie de cadenas, ¿no es cierto?, de medicinas, de alimentos y todo que se han caído. Sí, esas seguramente están con un seguro contra terremotos. Entonces las compañías de seguros tienen que ahora, mis amigos, desembolsar. Les toca. Entonces es un apoyo privado. La información que nos dieron eran que una primera estimación de daños es 800 millones de seguros. Creo que está exagerado. Pero van a tener que contribuir. Entonces, si uno dice 2.000 millones y dice más o menos, digamos que la mitad sea del sector público para tener un margen de seguridad, necesitamos 1.000 millones del sector público. No necesitamos 2.000. Porque los otros 1.000 vamos a poner todos. Los otros 1.000 vamos a poner entre todos. En el caso de Chile, semejante terremoto con tsunami, con todo, 28% de los daños pagó el Estado chileno. 28%. 72% pagaron la sociedad civil. Porque así es. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los hoteles de Pedernales? No les vamos a regalar otro edificio. O están asegurados y pague el seguro, o a los dueños hay que darles otra vez financiamiento para restablecer la actividad turística. Ahora hay que construir bien otra vez. Es decir, hay que poner buenas normas, asegurar eso, ¿no es cierto? Y la sociedad civil lo está haciendo sin que le cueste un centavo al Estado. Y hay funcionarios públicos que están viajando allá y con viáticos y con todas las cosas. Por favor, bajemos. Qué estupendo análisis suyo y su programa es además tan legítimo. Tranquilicémonos, serenémonos, maduremos. Hay una frase que dice, apresúrate despacio. Rápido en lo que tengas que hacer, pero reflexiona. Si no sabemos cuánto nos va a costar, ¿cómo nos ponen impuestos? Abelardo, le escucho con mucho interés. El dinero que va a recaudar el gobierno con las medidas anunciadas debe ir a un fideicomiso. Los fondos deben estar específicamente preasignados. Claro, no le llame fideicomiso, pero le pongamos a una institución que maneje públicamente, que nos dé cuentas y nos diga, a ver, han llegado de los organismos internacionales, del BID y de todos ellos, no 600 millones, 300 millones, aquí están. De contribuciones privadas tenemos tanto, de impuestos tenemos tanto, de estas cosas, suma tanto. De hecho, con esto, tantos kilómetros de carretera, aquí están los contratos hechos, tantas casas para gente pobre, aquí están, tantas vías urbanas, aquí están, reparación eléctrica, aquí está, mantenimiento de actividades de gente que se quedaron en la calle y que había que darles de comer y todo, aquí está. Gastos, ingresos, aquí queda o un saldo o todavía me deben porque no nos ha alcanzado. Así las cuentas tienen que hacer así. Y esa organización, Diego,
tiene que contar con el apoyo de los consejos provinciales, de los municipios, del propio gobierno, pero llevando en cuenta parte, pues, esto no es parte de la gestión diaria de gobierno. Este es un problema. Y mañana con el Cotopaxi, igual, Diego, igual. Y lo estás advirtiendo, están advirtiendo. ¿Y qué pasa si el Cotopaxi después de unos meses nos da un bombazo? ¿Qué vamos a hacer? Los daños van a ser tanto o mayores que esto, dependiendo del tamaño de la erupción del Cotopaxi. Pero ahí tenemos el problema. Por eso es que esos fonditos eran importantes, ¿no? Abelardo, esos fonditos, ¿cómo nos aseguramos de que esos fondos no vayan a dar a un saco sin fondo? Poniéndoles aparte, manejándolos. Yo no sé por qué el presidente es tan reacio a reconocer de que cuando tiene un problema de esta naturaleza, nadie le meta mano en las decisiones. Lo quiere hacer solo. ¿Por qué? Esta es una cosa que nos concierne a todos. Está por encima del gobierno. Es más, si queremos ser previsivos, Diego, preparemos esa organización para lo que nos puede pasar con el Cotopaxi o lo que nos puede pasar en el futuro. Y le demos unas rentas especiales para que vayan acumulando y que se inviertan con mucho cuidado. Sentido de previsión. Pero aprendamos de esto, Diego. Entonces, yo veo el gobierno que nos está aportando aquí. No hay una sola mención a austeridad por parte del gobierno. No hay una. Porque inclusive el título de la ley que mandaron se llama Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto. No dice de corresponsabilidad pública y del gobierno. Si solo la sociedad civil tiene que pagar y el gobierno va a seguir con los niveles de gasto. No. De acuerdo. Y a uno le dicen, ¿de dónde va a ser? ¿De dónde va? Oye, solo en las cuentas de inversión hay una serie de partidas que son gastos corrientes de cuarta categoría. Solo eso, a una suma rápida, da $1.250 millones. ¿Qué podría bajar el gasto? Hay cosas para la judicatura que se llaman mejoras institucionales, en la presidencia fortalecimiento de la familia, en el SEMPLAES optimización institucional, hay un instituto espacial, yo no sabía. El Ecuador ha tenido un instituto espacial, no sabía. El famoso Pegaso. Sí, hay un programa de geoinformación, en relaciones exteriores, apoyo a las comunidades migrantes. Sí, aquí traigo algunos ejemplos, pero es una lista enorme de cosas que podemos bajar. Ya hemos hablado tantas veces que en lugar de 42 ministerios tengamos menos. Sí. Solo los ministerios coordinadores se han gastado más de $260 millones en los distintos años. ¿Sí? Ahí hay grasa en el gobierno. Y hoy día el gobierno tiene que ayudarnos. Entonces Diego, tras cuernos palos, estamos en recesión, hemos perdido una cantidad de recursos con la caída del precio del petróleo, hay una contracción del consumo, las empresas venden menos y encima les vamos a subir los impuestos. Sí. El propio gobierno reconoce que es más recesivo. Antitécnico es muy justo, antitécnico. Antitécnico, el propio gobierno lo reconoce. Cuando hace el cálculo de las medidas y dice vamos a subir el IVA en 2 puntos, dice por cada punto porcentual. Y hay un estudio del ingeniero Hugo Ruiz que es extraordinariamente bueno porque es casi al 100% capacidad de predicción. Él dice 490 millones por cada punto. Por 2, 980. Yeah. Bueno, es bien difícil que haga matemáticas con el Diego, pero vamos a tratar de hacer. 980 millones. 980 millones. El gobierno dice que van a recaudar 720 porque siempre habrá un efecto en el consumo. Están reconociendo que hay recesión. Y hay una contracción del 28%, lo que ellos están poniendo en la estimación. O nos están diciendo una cosa distinta. Abelardo, subir el IVA al 14% es la medida más apropiada en estos momentos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Va a caer consumo. Cae consumo. Y al caer consumo va a caer producción. Las empresas van a vender menos, ya están vendiendo menos, ya están despidiendo gente. Los indicadores de empleo, los últimos que nos dieron, Diego,
desde diciembre del 2014, respetando las cifras, no voy a hacer ninguna otra crítica aquí, desde diciembre del 14, en desempleo aumentaron 177,000 personas, se fueron a la calle, y en subempleo aumentaron 890,000 personas, es decir, salieron de la parte normal y se fueron a la parte informal. O aparecieron, o se ingresaron o incorporaron a la parte informal. Sí, tenemos un problema estructural de empleo, pero terrible. Terrible. Entonces, en esas condiciones, Diego, volverle a trepar a los impuestos. Pregúntele a cualquier economista, marxista, socialista, neoliberal, oportunista, a cualquiera. Subir en momento de recesión es lo menos indicado, porque es quitarle más recursos a la economía. Y lo que hay es que darle incentivos. ¿Qué hacemos? En esa zona tenemos que dar incentivos. En Manabí, en Esmeraldas, tenemos que dar incentivos. Claro. ¿Qué se le ocurre, Diego? No hay más incentivos que los tributarios. Toda inversión que se haga ahí no pague impuesto a la renta durante 4 años, 5 años. Si yo voy y hago un hotel, voy a ganar plata ahí, 5 años no pago impuestos. Voy a hacer bien, con unas buenas estructuras y todo, pero le tengo que empujar a eso, tengo que incentivarle allá. Porque hoy día, hoy día todo el mundo dice, chuta, ir a construir, perdóname la expresión, pero ir a construir en Pedernales, en Jama, o irme a Atacames, o bajarme a alguna de las otras ciudades y poblaciones que son tan bonitas ahí de la costa, sabiendo que a lo mejor después de un tipo me viene un terremoto, porque no sabemos cuándo regresan estos movimientos telúricos. Bueno, lo puedo hacer si es que me dan algún tipo de ventaja. Tomo buenas previsiones técnicas, hago una buena construcción, ojalá las entidades públicas hagan una buena supervisión para que aprendamos también la lección. Los chilenos aprendieron del 2010 al 2015, en 5 años, el daño del 2010 fue terriblemente mayor del 2015 y con magnitudes similares. Entonces, Diego, aquí hay todos, por eso yo digo que tiene que ser esto transparente y en equidad. El Estado ¿qué da? ¿Qué da? ¿Qué ofrece? Y vamos atrás del Estado, sí, pero tiene que ofrecer, voy a bajar el gasto, me voy a reducir acá, dice que va a vender activos. ¿Qué activos va a vender? No decía que tenía ahorros, Diego. La verdad es que no ha tenido ahorros. No, pues. Lo que decía alguien en las redes sociales, no hay cómo comerse 1 kilómetro de carreteras. Claro, no hay cómo comerse. Abelardo, comente el incremento del 0.9% del impuesto a los patrimonios superiores al $1.000.000 y a las utilidades de las empresas, y de las personas. Bien. Y también dice las personas, claro. Porque dice ahí en el proyecto dice las personas que no tengan relación de dependencia, pero también va a las personas. Diego, está bien un impuesto al patrimonio. Yo no sé si el universo con el que van a trabajar es adecuado, pero la recaudación de la que están hablando de 70 millones me demuestra que o el gobierno no tiene buena información, o hay una evasión terrible. Ya, claro. No puede ser que el Ecuador tenga un patrimonio privado de $7.700 millones. Si todos los años más o menos el sector privado invierte entre el 12 y el 15% del PIB. Es que ha acumulado solo 7% del PIB. El Banco de América dice que por este impuesto pueden recaudar $300 millones. ¿Qué pasa aquí? ¿Que esto hay que contribuir? Creo que sí. ¿Que a un montón de gente no le va a gustar? Sí. Pero tenemos que hacerlo. Hay que asegurar que esa plata vaya a donde debe ir. Porque tampoco vamos a dar una contribución de estas para arreglarle el despilfarro fiscal. Entonces, es un premio que no merecen. Merecen. Está bien la solidaridad. Pero además, solidaridad de todos los que tenemos más de esto. De todos. No se nos vayan a ir unos pájaros grandes, no. Porque esta cifra que ha dado el gobierno no refleja la realidad del Ecuador. 70 millones por el 0.9% del valor patrimonial, los mismos tontos de siempre. 4 pelagatos.
Que me perdonen los dueños de la marca, pero 4 pelagatos, ¿no es cierto? Pero el Banco of America nos dice que las recaudaciones no son 1.000 millones, como dice el gobierno, sino 1.800. Y el Banco of America dice, hay un exceso de recaudación. ¿Le falta información al gobierno? A ver, nos falta a nosotros, sí nos falta. Al gobierno no sé, pero a nosotros sí nos falta. Si el daño es 1.200, como dicen ¿no es cierto? Y vienen 600 millones de los organismos multilaterales, ¿para qué necesitan 1.000? Yo uso la cifra de gobierno, no uso más. ¿No es cierto? Es que ahí tenemos huecos fiscales, pues hablar pero entonces, de fiscales. Bueno, pero entonces no le usemos a esto, ¿no es cierto? Como tapa para poder resolver otro problema. Abelardo, el gobierno ha hablado también de emitir bonos de deuda en los mercados internacionales. ¿Tendrá que pagar altos intereses? Por supuesto. Las tasas de interés a las que está sometido el Ecuador por su nivel de riesgo son muy altas. Y esa potencial colocación de bonos va a reflejar el estado de situación económica, que es un estado bastante delicado. Hay una recesión evidente, aunque el gobierno hace esfuerzos denodados para convencernos o tratar de convencernos de que aquello no ocurre, de que su capacidad de pago externa está bastante venida menos. Hoy nosotros no podemos realmente pagar y tener transacciones internacionales de la dimensión que teníamos antes. Y ahora con este fenómeno y con esta tragedia, las condiciones inclusive son mucho más recesivas. En estudios que se hacen sobre este tipo de eventos, los primeros impactos, los inmediatos son profundizar la recesión, si el país está en recesión, o ocasionar una caída de la actividad económica si está en condiciones activas. Es decir, el daño lo vamos a ver y lo tenemos que ver en los indicadores macroeconómicos. Hemos perdido producción, hemos perdido parte del patrimonio, porque todo lo que reconstruyamos no es inversión, sino va a ser restitución de un patrimonio perdido. Claro, ¿no es cierto? Claro. Si hay 100 kilómetros de carreteras dañadas en donde investimos una cantidad de recursos y hoy día las vamos a volver a poner en funcionamiento, eso no es inversión, eso es simplemente reemplazar un patrimonio perdido. Porque ya lo teníamos. Si yo tenía un hotel, o si yo tenía una farmacia, o si yo tenía un supermercado, o si yo tenía cualquier tipo de actividad comercial y se me perdió todo eso, estoy asegurado y me devuelven la plata, eso no es inversión, eso es restitución de un capital perdido. Entonces, aquí hay que estar bien claros de que el Ecuador ha perdido patrimonio con el precio del petróleo y con el terremoto. Y si viene el Cotopaxi, con el Cotopaxi. Entonces, Diego, los impactos en economía son de una magnitud de la que todavía estamos especulando, pero que se reflejan en el riesgo en el mercado internacional. Entonces, si nosotros queremos colocar bonos, va a ser bien caro, nos va a costar bastante plata. Abelardo, la atendemos con muchísimo interés. Ningún ecuatoriano se va a oponer a entregar parte de su sueldo para ayudar a los hermanos en desgracia. Pero el gobierno debería también recortar el gasto público. Claro. Serán estas trágicas circunstancias las que finalmente le obliguen a hacerlo. Pero no hay ni programa económico, Diego, y eso es lo lamentable, porque la ley de las gaseosas y de la cerveza nos dijeron que era para mejorar la salud de los ecuatorianos. Y la verdad es... alturas que se acuerdan de eso. No, y la verdad es que es discutible eso. Si yo me tomo una cerveza o 2 cervezas en un día, ¿qué daño me va a hacer? Más bien son ricas las cervezas. ¿No es cierto? En una buena sed... Que se le envíe una docena de cervezas de la radio. ¿Está produciendo ya ustedes cerveza? No sabía que tenían una fábrica de cervezas. Pero, Diego, además... Dejen que el ser humano escoja lo que quiere consumir. Sí. Hay cosas sobre las cuales hay que ser muy, muy duro. Drogas, claro, ahí tenemos que ser terminantes. Pero en las otras cosas, indúzcanles, le llevemos, le eduquemos. Igual que es en la cuestión de manejo de basuras. Nuestros hijos y nuestros nietos nos enseñan a nosotros, porque en los colegios hoy día les dicen los plásticos aquí, los papeles acá, la comida acá. ¿No es cierto? Y te dicen, abuelo, no, ahí no, ahí este es de plástico.
A nosotros no nos enseñaron eso y nos cuesta trabajo, pero las nuevas generaciones vienen y nos están empujando hacia esa cultura. Exacto. Por cultura. Exacto. Entonces, por cultura educación. Entonces, le van a decir, oigan, las colas son malas si ustedes toman en exceso. Pero si se toman un vaso a la semana, ¿qué daño les hace la cola? ¿No es cierto? No les hace ninguna. Y si además se toman la cola con ron, tampoco, una vez que se tomen, pero no se tomen muchas veces. Entonces, yo, ¿a dónde voy, Diego? Yo voy a que uno no puede buscar argumentaciones, yo diría, salidas de la lógica, porque los ecuatorianos no somos lo que creen que somos. Exactamente. ¿No es cierto? No quiero usar los calificativos, pero no somos. Nos damos cuenta de las cosas. Y el pueblo llano es más inteligente que nosotros mismos. Desde luego. Mucho más inteligente que nosotros. Entonces, cuando a uno le ponen en estas condiciones y le dicen, oye, es que con esto vamos a arreglar tal problema, inmediatamente sale. Esto no es por ahí, esto es por este otro lado. Y la solución sale por el otro lado. Entonces, que tenemos que contribuir, claro que tenemos que contribuir, pero hagámosle de la manera que conviene. Con la ley como está planteada, va a haber personas que pagan IVA, aumento del IVA, patrimonio y renta. Claro. Es decir, van a pagar tres cosas. Sí. Hay otras que van a pagar IVA y salarios. Lo mínimo IVA. Y los demás abajo IVA. Es decir, esta es una cascada, es una cascada regresiva durísima, que le va a profundizar al proceso. Y esto dicen estudios, ojalá no sea para el caso del Ecuador, que los procesos que se llevan y encima se les da un golpe tributario como el que estamos hablando, pueden tener efectos hasta en 10 trimestres. Estamos hablando de un poquito más de 3 años. Claro, a ver, son 4, 8, 2 años y medio. Estamos hablando de 2 años y medio. Impacto solo de la medida. Porque le estamos quitando recursos ¿Cómo se busca que se arregle en un año hasta el 2017 y después que venga el diluvio? Pero por eso mismo, Diego, si es que hasta la reconstrucción va a ir más allá de eso. Y si no va más allá de eso, que en bendito hora. Pero si va a ir más allá, esa unidad que maneja separadamente va a coordinar con el nuevo gobierno, de la tendencia que sea. Pero si viene un nuevo gobierno y va a decir, oigan, ¿y dónde está la plata de la reconstrucción? Y la plata de la reconstrucción ha terminado, yo no sé en dónde. Abelardo, otra medida anunciada por el presidente Correa ha sido la venta de activos del Estado. Usted se preguntó, ¿cuáles serán esos activos? ¿Qué estamos queriendo vender? Ya hemos visto cómo la angustia le puso en condiciones de negociación bastante difíciles al gobierno. Y entregaron el bloque 61 en donde está UCA. Sí. Y que son 70,000 barriles al día. Ahora están negociando Sacha. ¿Qué? ¿Pensarán vender CNT? ¿Estarán pensando vender TAME? ¿Estarán pensando vender los canales incautados? ¿Los periódicos y los medios de comunicación incautados? ¿Qué es lo que están pensando vender? ¿Y cuál es la estrategia? Porque yo le digo, Diego, a ver, vamos a escoger qué bienes no son prioritarios, en donde está metido el Estado y no le conviene meter. Bueno, perfecto. Sigamos un proceso de licitaciones públicas para que sea también esto transparente. Pero una vez y eso les lleva a una definición, ¿cuál es el papel del Estado en la economía y en la sociedad? Porque la decisión del gobierno de vender activos significa o que tomaron decisiones pésimas para tener activos de segunda y tercera prioridad, o que el modelo que utilizaron no sirve. Claro, porque si yo me puedo desprender de esos activos, demuestra que son inútiles para el Estado, que son inconvenientes para el Estado. ¿Y por qué los? Claro. Entonces es un cambio de visión del papel del Estado. ¿Qué le hemos dicho cuántas veces, Diego? No nos vayamos a los extremos, ¿no? Ni el Estado totalitario, ni el flamélico, en donde le tenemos ahí simplemente en una esquinita. No, un Estado robusto, eficiente, que cumpla con sus papeles, pero que no vaya más allá. Es decir,
que permita regular bien la economía, para que los mercados funcionen, para que haya competencia, que nos cuide la defensa nacional, que haga programas sociales de educación, de salud, de previsión social y todo, bien hechos y de calidad, y que les podamos evaluar. Un Estado robusto en ese plano. Y todo lo demás, entréguele a la actividad privada. Pero en procesos transparentes, digo, porque aquí van a haber un montón de gente que va a querer pescar al río revuelto. Abelardo, mire, gracias, una última cosa. ¿Qué medidas orgánicas, estructurales y que nos permitan obtener recursos sugeriría usted en estos momentos? Autoridades de las provincias afectadas piden flexibilización en las deudas con el sistema financiero, líneas de crédito, pago inmediato de la deuda del Estado con el IES, pago a los proveedores y disminución del costo de los servicios públicos, entre otras cosas. A ver, ahí todo pasa por un ordenamiento del programa. Si nosotros sabemos cuál es el costo de esto, y ya tenemos una evaluación hecha por técnicos de los distintos campos, técnicos en salud, técnicos en infraestructura, técnicos en asuntos urbanos, etcétera. Recogemos todo, técnicos en economía para ver cómo se rehabilita la parte económica, porque hay que volverle a hacer trabajar a esas ciudades, porque hoy día esas ciudades están muertas, entonces hay que hacerles trabajar otra vez. ¿Cómo les hacemos trabajar otra vez? Decir que la gente encuentre empleo, de que la gente tenga ingresos otra vez. Entonces, todo esto tiene que ser producto de un plan. Primero, evaluando el costo, y evaluado el costo, se le hace la evaluación financiera, pero sabiendo lo que tenemos. Son 1,000 casas, son 10,000 casas, son 140,000 casas, ¿cuánto es? Entonces, una vez que tenemos ya el espectro general, más allá de seguir trabajando en la emergencia, porque eso hay que seguir trabajando en la emergencia, porque eso no da tiempo, porque la emergencia es inmediata, y las otras cosas son de plano inmediato y de más largo plazo. Entonces, ¿qué ganamos hoy día? Acelerando unos tributos para cobrar en el mes de mayo, si a lo mejor estamos o subestimando o sobreestimando esto, y en lugar de mayo empezamos a cobrar en junio. ¿Qué le pasa? Si lo de emergencia, para lo de emergencia sí tenemos dinero, porque tenemos o parte de la plata del presupuesto que el gobierno lo puso, o los fondos internacionales. Cuando se acaben los fondos internacionales, metemos los nacionales, o vamos metiendo intercalado. Entonces, Diego, ¿por dónde camina la cosa? La cosa camina, uno, por contribución ciudadana, sí señor. Que tenemos que darlo. En lo que sea necesario. Y que tiene que ser con un principio de equidad y proporcionalidad. 2, que nosotros tenemos que ver que las instituciones privadas contribuyan, sí, los bancos reestructuren créditos, sí, ya lo dijeron, sí. Que bajen los costos, sí, que veamos programas de rehabilitación y de incentivos para la inversión, sí, y ahí entre el Estado, que el Estado entre con austeridad, el Estado entre con austeridad, y que le diga, sí señor, yo también ahora me despojo de esta cantidad de proyectos y todo, porque no tengo plata. No tenemos dinero, entonces yo voy a contribuir con el ejemplo, Diego, ¿no es cierto? En lugar de seguir manteniendo una conducta dispendiosa, empezar a decir, aquí ya no se hacen estas cosas, ¿no? Por más pequeñitas que sean, pero dar el ejemplo, Diego, remangarse, levantarse las mangas y ponerse a trabajar conjuntamente con la gente de calle. Entonces, programa financiero, tiene que haber programa financiero, tiene que haber programa de salud, tiene que haber programa eléctrico, tiene que haber todas esas cosas, Diego, y tiene que haber un programa de rehabilitación económica. ¿Qué nos hacemos? De aquí a 180 días, ¿cómo estará Pedernales? De aquí a 180 días, ¿cómo estará Jama? De aquí a 180 días, ¿cómo estarán todas las poblaciones de ahí? Ahí hay ciudades en donde los daños llegan al 70%, Diego. En la propia información del gobierno nos dicen, Jama 70% de daño, el resto de Manabí es 20% daño. Entonces, bueno, ¿cómo les vamos a ayudar para que esas ciudades, esas zonas, vuelvan a trabajar? Es decir, el dueño de la tiendita que le vuelva a poner a la tienda, pero que tenga compradores, porque le abrimos la tienda y no hay compradores, porque no tienen trabajo.
Entonces, ¿cómo les damos trabajo a esa gente? Como antes tenían turismo y ahora no tienen turismo, ¿de qué les hacemos vivir? Abelardo Pachano plantea interrogantes muy válidas. Ojalá la prédica, la exposición de Abelardo Pachano, buen amigo de acaso, un notable economista, sea pues esta prédica escuchada por el gran oficialismo, ¿no? Además, una explicación llena de buena voluntad y recta intención. Abelardo, muy gentil. Gracias, Diego. Muy buenos días.